blanco. Te decía que esta guerra no es de ahora. Recordemos que la guerra global infinita, con el mote de antiterrorista, se decretó en el 2004. Y comienza ya con antecedentes, como fueron la guerra en la ex Yugoslavia, ¿no? Todo aquello de Kosovo, por ahí todas esas masacres. Y luego la tormenta del desierto contra Irak, pero específicamente declarada como permanente, como infinita, es en el 2002, ¿no? 2002, a raíz del derribamiento de las Torres Gemelas. Y hacen una guerra contra Afganistán de 20 años, ¿no? Es una guerra que ha tenido múltiples capítulos. Comienza en Afganistán, vuelve a Irak con aquello de la destrucción de las armas de destrucción masiva. Se ensaña en Yemen, se ensaña contra Libia, contra Siria. Se extiende nuevamente hacia Europa, tomando a Ucrania como escenario de la guerra de la OTAN contra Rusia. Sí, es un avance para atacar a Rusia. Claro. Y ahora vuelve con una intensidad y una crueldad y una capacidad destructiva a la Palestina, tanto a Gaza como a la Cisjordania. Lo que no estaba presupuestado para ello, y por eso su reacción en términos de intensidad, de masacre, de genocidio es cada vez mayor, es los niveles de resistencia. Cómo de toda manera se ha desarrollado una contrapartida. No pudieron ganar la guerra en Afganistán, no la pudieron definitivamente, pero hicieron barbaridades. Los muertos en Irak solo se calculan 1 millón. Y a eso se le llama una lucha para preservar la paz de la humanidad y la democracia. Y la democracia. Entonces, además, esto viene de atrás. ¿Tú te acuerdas aquí en nuestra América? Todo el tema de la guerra de baja intensidad en Centroamérica, guerra de mediana intensidad, guerra de alta intensidad. El caso de Cuba y de Venezuela. Claro. El nivel de violencia contra esos pueblos no es menor, a pesar de que no haya habido un conflicto armado, que lo han intentado, pero no lo han podido. Bueno, en el caso de Cuba, yo he dicho muchas veces que me parece que el tema que ha impedido una acción destructiva o violenta con una guerra convencional, bombardeo, todo esto, es el hecho de que los cohetes cubanos llegan a la Florida. ¿Te entiendes? Cuba ha sabido prepararse para una guerra con un diseño de guerra de todo el pueblo. Sí. Pero de todas maneras han desplegado lo que se ha llamado la guerra de cuarta generación y de quinta generación, que viene después de la guerra de alta intensidad o de mediana intensidad. Esa guerra ahora está siendo sustituida por otra, de la cual vamos a hablar un poco más adelante. La guerra de quinta generación tiene múltiples vertientes. Tiene la vertiente alimenticia, tiene la vertiente psicológica, tiene la vertiente cibernética. Bloquear el desarrollo. El bloqueo económico, el bloqueo financiero, en fin, el asfixia. Lo que han hecho contra Venezuela, contra Cuba y contra la propia Nicaragua es terrible, bestial. Sí. Es realmente bestial. Inhumano. Claro. Entonces, le han puesto generaciones a la guerra. Y esto tiene que ver con una crisis sistémica que no cesa de agudizarse y que se ha tornado, lo sienten así por el fenómeno de las potencias emergentes, que tienen una actitud crítica, una actitud de disposición a unos niveles de confrontación con los Estados Unidos,
y con el sistema imperialista occidental, es un cuadro que le indica a ellos que van perdiendo control. La unipolaridad soñada se les desmoronó. La decadencia del imperialismo está siendo contrarrestada con la violencia que desatan contra los pueblos. Una violencia tan absurda incluso, porque es imposible parar los procesos históricos de cambio. Ya no es tiempo de la unipolaridad ni cosa que se parezca. Y entonces lo absurdo, me refiero, porque incluso en la guerra, por ejemplo, en Ucrania, están tentando a la guerra nuclear. Claro. Que no dejaría nada a nadie. Sería porque esos países, como tienen capacidad nuclear, lo que hace es que se garantizan mínimamente la autodestrucción. Si me ataca, yo te garantizo que tú no vas a quedar en pie. Ahora, siglos de soberbia, siglos de dominación, dan una conducta determinada. Ahí se pierde la razón. Y por eso es ese tipo de reacciones, porque se ha dicho con mucha razón que cualquier cálculo mínimamente científico indicaba que no era posible hacer una guerra en Ucrania dirigida contra Rusia sin perder. Y sí, están perdiendo. Sí. Pero dejan una ola de destrucción junto también con una ola de ganancias para ellos. Las ganancias son sobre todo del complejo militar industrial, que tiene el gran negocio de las armas. Hasta el propio Stoltenberg lo denunció, lo dijo en un discurso, que el gran ganador de todo esto era Estados Unidos, porque ahora es el que abastece a Europa de gas y de petróleo carísimo, que no se lo podía vender a nadie, y además de eso, ahora viene el rearme de esos países, el aumento del presupuesto militar, y quien va a ser el contratista, obviamente, son la industria militar norteamericana, que va a tener grandes ganancias. Pero al mismo tiempo han metido en una crisis de profundidad a Europa Occidental, pero ellos tienen una crisis interna que también una señal de decadencia. Ese otro unas fracturas muy profundas. La violencia con que están actuando contra los pueblos esconde un poco la debilidad interna que tienen. Por ejemplo, Estados Unidos tiene una crisis profunda de carácter económico, político, tecnológico. Es una crisis múltiple que nadie sabe cómo puede qué puede de repente desencadenar dentro del interior del Estado, la nación norteamericana. Pero también tenemos los países de Europa. Alemania perdió todo su empuje económico. Rusia ahora mismo es ya la quinta economía mundial y la primera europea. Porque paradójicamente Rusia sale fortalecida desde el punto de vista económico. No, y de acuerdo al discurso de Putin para el 2028, ellos serían la cuarta economía mundial. Estarían en ese equipo. De China, India, Estados Unidos y Rusia económicamente. Y entonces los países de Europa están perdiendo toda su capacidad en el escenario internacional, porque no son ni potencia militar, porque no tienen esta guerra puesta en evidencia, que no tienen ejército ni tal. Ellos son un apéndice de Estados Unidos y económicamente están camino al desastre. Vamos a pausar para entonces entrar en la guerra de la sexta generación. De sexta generación. Pausamos. Cuidado. Tiro al blanco.